Hay una anécdota de Abraham Lincoln que me hace pensar en mi invitado de hoy. Cuando le preguntaron en una ocasión a Lincoln por un asunto espinoso, este preguntó a su interlocutor: ¿cuántas patas tendría un perro si contamos su cola como pata? A lo que su interlocutor, tirando de lógica y de sus nociones básicas de aritmética, contestó: 5. Y Abraham Lincoln repuso: no, son 4. Llamar a la cola de un perro pata no hace que sea una pata. A Arcadi Espada siempre le ha interesado esto: llamar a las cosas por su nombre. Eso que algunos llaman la verdad. Y sabe que retorcer las palabras o los significados de las mismas, o mezclar en un relato los hechos con la ficción para que cuadre mejor con tu historia, es un ejercicio inútil. Podrás engañar a unos pocos, incluso a muchos. Hasta podrías llegar a hacerlo con eso que llaman buena intención. Pero, al final del día, la cola de un perro no será jamás una pata. La verdad es una, aunque esté rota en 1000 pedazos. Y con esta cita de la verdad y de los pedazos, precisamente arranca su último libro, que se llama así, La Verdad, en el que se recopilan varios artículos y ensayos y hasta pequeños casos prácticos interesantes sobre este tema, del que todo el mundo cree saber. Hablaré con él hoy sobre la verdad, la posverdad y las mentiras, y las diferencias que hay entre ellas, sobre los prejuicios, los ruidos, los paseos, el dinero, su ideal de vida, los viajes, el periodismo y muchas más cosas. Contaba Steve Jobs una historia de su infancia, de un vecino que tenía en su calle, un vecino viudo y algo gruñón de unos 80 años, al que de vez en cuando el joven Steve Jobs iba a visitar y le cortaba el césped de su casa. Seguro que le cobró al pobre hombre 400 euros por cortarle el césped y luego no le dejaba usar un cargador antiguo para enchufarlo. El caso es que, según contaba Steve Jobs, aquel hombre, era un hombre muy serio y tenía aspecto de dar algo de miedo. Pero un buen día, ese hombre le pidió al joven Steve Jobs que le acompañara al garaje porque le quería enseñar algo. Y le mostró al joven Steve Jobs una vieja y extraña máquina con un motor y una lata de café conectados entre sí por unas gomas elásticas y que hacía un escándalo tremendo cada vez que se ponía en marcha. Su vecino le dijo luego que le acompañara y fueron a recoger unas piedras vulgares y corrientes de la calle y del jardín. Las metieron en esa máquina con un poco de arenilla y de un líquido y le dijo a Steve Jobs: vuelve mañana. Al día siguiente, cuando abrieron la lata de café, se encontraron con un montón de piedras pulidas y casi preciosas. Tras haber estado chocando entre ellas con un poco de fricción, creando un poco de ruido, habían convertido unas piedras vulgares y corrientes en algo especial. Diría que Arcadi ve también de este modo el periodismo, la vida y las ideas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Prepárate una copa de Seagram's Gin, cuelga el cartel de no molestar en tu habitación de este hotel y dale al play. ¿Cómo estás, Arcadi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de que hayas venido aquí a hablar sobre la verdad y entre otros muchos temas. Muy bien, te agradezco. La verdad es un tema de los que
queremos todo saber o saber discernir, y luego se ve en tu libro de forma recurrente, ¿no? Que nos confunde más o la confundimos más o se engaña más de lo que creemos. Bueno, como todas las cosas decisivas de la vida, son tan absolutamente deslumbrantes, ¿no?, que nadie puede ni siquiera definirla y a veces ni siquiera prestarle atención, porque se da por hecha o por supuesto, ¿no? No hay vida humana ni sin la verdad, ¿no? Pero bueno, yo no quiero... Este tema se presta a escalar muchas alturas metafísicas y no es mi propósito. Yo lo que... En fin, mi trato con la verdad es un trato con la verdad pequeña, con la verdad humilde del periodismo, con la factura de los hechos, en el doble sentido de factura, y con las averiguaciones que sobre este tema he podido hacer a lo largo de los años, ¿no? Además, ahora que se habla mucho de la posverdad, tú en el libro se ve comentado varias veces que claramente hay diferencias entre la mentira y la posverdad. Me gusta mucho cómo lo defines y dices que la mentira tenía en gran consideración a la verdad, claro, porque trataba de usurparla. Y en cambio, la posverdad es un estado de las cosas en las que la verdad ya ha dejado de importar. Exactamente. Eso es como el gángster y la ley, ¿no? El gángster la tiene muy presente, pues el mentiroso tiene muy presente la verdad y le rinde tributo cada vez que miente, por así decirlo, ¿no? Pero cuando entramos en el pantanoso ámbito de la posverdad, del trumpismo, sea Trump o sea Sánchez, evidentemente nos damos cuenta de que algo ha pasado, ¿no? De que ya no es solamente el hecho de la mentira el que se está juzgando, sino otra cosa muy distinta, que es la conversión de la verdad en una opinión más. Es decir, aquello que la primera secretaria de comunicación del gobierno Trump dijo sobre los hechos alternativos, ¿no? Que fue así formulada, ¿no? Cuando uno encara la posibilidad de los hechos alternativos, bueno, pues evidentemente el estatuto de la verdad deja de importar, se convierte, como siempre ha dicho Trump, en realidad, en una posibilidad más. Es curioso lo de tu postura con Trump, porque hace poco hablaba con un amigo en una cena y me decía: Arcadi es muy crítico con Trump y no le pega, lo cual te va a parecer algo ofensivo, por supuesto. No. Pero sí que es verdad que tú a lo mejor eres a veces abogado de causas perdidas, ¿no? O te gusta intentar ver qué hay de verdad o qué mentira en las acusaciones o en lo que se vierte sobre ellos. Con Camps, tú has defendido mucho a Benzema. Por supuesto. El gran jugador. Otro gran que se dudó mucho de él. Sí. Y me decía mi amigo, pues a lo mejor con Trump yo pensaba que se iba a posicionar a favor o decir no es tan malo como la gente dice o se benefician del ruido y tal. Y me parece interesante esa posición con él que te has marcado desde el principio, además. Hay una confusión a veces con mi trabajo muy extendida, ¿no? A mí me tienen por una persona políticamente incorrecta, provocadora, en fin, todas esas tonterías, ¿no? Que va en contra de las cosas, etcétera, etcétera, y que parece que siempre busque efectivamente la opinión alternativa. Bueno, no, yo me parece que modestamente digo lo que creo que tengo que decir sobre las personas y las ideas. Sobre las personas poca cosa, porque no me parece... Los argumentos ad hominem, que se utilizan mucho conmigo, por otra parte, no me han parecido nunca interesantes, ¿no? Y entonces hay la confusión de que, claro, con los especialmente señalados o crucificados por el mainstream, yo tengo que tener siempre una actitud positiva. No, yo, por ejemplo, ahora que estamos en el final de la pandemia, como tú sabes muy bien, porque eres un buen lector mío, he sido muy crítico y muy beligerante con la mascarilla, ¿no? Que me parece un fetiche simbólico
de cómo ha encarado los políticos y la ciencia y el mainstream en general este tema, ¿no? Entonces me exigen, hay mucha gente que, estando de acuerdo conmigo en este asunto, no comprenden que yo sea un fiero defensor de las vacunas. Bueno, no, mire, es que, claro, es que las mascarillas y las vacunas no tienen nada que ver. Es una solución absolutamente eficaz y comprobada científicamente en la medida que las cosas, en la medida que la ciencia, pues, con los datos que hoy tenemos, y la otra pues se ha convertido en una perversión casi sexual entre los españoles. Entonces no tiene nada que ver. Bueno, pues con Trump, para volver al asunto, pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo, o sea, Trump es indefendible casi desde cualquier punto de vista, ¿no? Es una rebaja de la dignidad política, de la dignidad epistemológica y de la dignidad estética. Entonces, ¿por qué yo voy a defender a Trump si realmente incurre en todos estos vicios? De hecho, a veces con el periodismo parece que hay que elegir un bando, ¿no? Y suscribir todas las casillas como si fuera la quiniela de lo que te corresponde, ¿no? Y si no, eres ya sospechoso de ser casi un tránsfuga, ¿no? De un bando a otro. Y eso es terrible. No me pillarán. No. No me pillarán. En ninguna casilla no me pillarán, porque es que yo estoy además acostumbrado a una metodología que hoy sorprende mucho, no sé bien por qué, pero que es la metodología de encararme con los hechos, con mis prejuicios, por supuesto, y con mis sesgos, que naturalmente los exhibo, porque, como decía Orwell, esa exhibición del yo es a veces garantía de la veracidad y garantía de la buena fe intelectual. Pero yo me encaro con los hechos como de una manera naturalísima, o sea, quiero decir, sin ninguna, insisto, con mis prejuicios y tal, pero naturalmente sabiendo que la operación que tengo que hacer con ellos nada tiene que ver con el reino de mis convicciones, ¿no? No sé, para ponerte un ejemplo, creo que yo soy una persona que ha escrito duramente sobre Podemos y Pablo Iglesias y todo ese movimiento populista que me proporciona bastante repulsión, ¿no? Pero cuando se quiso condenar en un auto a Pablo Iglesias por una cuestión relacionada con un pendrive que le robaron, etcétera, etcétera, y yo leí aquel auto del juez que intentaba implicarlo en este asunto, en fin, o sea, no daba crédito, ¿no? No daba crédito que a alguien se le pudiera en fin, implicar en un asunto con esa escasez argumental y con esa confusión en los razonamientos, ¿no? Y lo escribí como, en fin, como es mi obligación. O sea, tampoco pongo este ejemplo porque me obligan a ponerlo, pero que para mí eso es naturalísimo, ¿no? De hecho, este libro, lo que me ha gustado mucho, me lo leí en un fin de semana, que es curioso con la verdad, que sigue siendo un tema muy vigente y que se repite cíclicamente las mismas historias. Se cambian los actores o el medio incluso, pero se va repitiendo una y otra vez. Y, por ejemplo, ahora que hablabas del tema de las mascarillas y de los negacionistas de la vacuna, hay un artículo en el libro que hablas de una charla a la que asististe por curiosidad casi perversa, ¿no? De alguien que fue a dar un negacionista del Holocausto que fue a dar una charla, Irving. ¿no? Irving, efectivamente. Sí, sí. Y lo leía y digo, es que esto, si cambias un poco con las vacunas, es exactamente igual. Y las cosas que decías y lo de que comentabas que la libertad de opinión son discursos distintos sobre un mismo relato, no indefinidos relatos sobre un mismo hecho, ¿no? Así es. Es recurrente, digamos, porque además, por ejemplo, esto... hay una cosa que me fascina, que es el método de los conspiranoicos, ¿no? Esto lo he analizado muchas veces, ¿no? Es esa frase que tan castellana de coger el rábano por las hojas, ¿no? Cualquier hecho importante de la vida,
cualquier drama, sea el Holocausto, sea el 11M, sea la muerte del asesinato de Kennedy, sea, en fin, todas estas cosas que han dado origen a una industria de la conspiración, están basadas en una metodología muy sencilla, en realidad. Cualquier gran hecho de estos tiene tantos protagonistas y tiene tantos escenarios que deja muchísimos flecos colgando. O sea, hay una corriente principal, que es la del hecho, en la cual, pues naturalmente, la mayor parte de las personas racionales se identifican, ¿no? Y luego hay, naturalmente, como en cualquier otra cosa, pues hechos, pequeños hechos que cuelgan, ¿no? Y que su relación con la corriente principal, pues, o no existe, o es tenue, o es irrelevante. Entonces, ¿qué hacen los conspiranoicos? Los conspiranoicos lo que hacen es, todos estos flecos los unen a su vez, o pretenden unirlos, en una suerte de corriente alternativa, ¿no? Claro, con absoluto desprecio de la lógica que ha llevado a la corriente principal a instaurarse como explicación principal de un hecho. Pero fascina. ¿Por qué fascina? Fascina porque normalmente las conclusiones a las que llegan, en realidad no llegan a las conclusiones, parten de una conclusión que les gustaría para tratar, es decir, de deducirla, ¿no? O sea, al revés de lo que efectivamente el método científico enseña. Y entonces, claro, tiene una gran ventaja, ¿no? La mentira es mucho más seductora siempre que la verdad, ¿no? La ficción, en este caso. La ficción es mucho más. O sea, claro, que en vez de unos mataos criminales y asesinos del barrio Lavapiés, aliados con un sinvergüenza asturiano que les daba la dinamita, en vez de esa corte sucia, repulsiva, criminal, etcétera, puedas decir que Rubalcaba organizó el 11M, es que no hay color. O sea, si tú pretendes decir que Rubalcaba organizó el 11M y vas encontrando pequeños detalles que te llevan en esa suerte de confusión imaginaria del conspiranoico a eso, pues lo mismo, bueno, no digamos lo de Kennedy, ¿no? Claro, si efectivamente podemos demostrar que su sucesor fue el que mandó a asesinarle, pues es que es maravilloso, todo tiene una potencia la mentira que es inobviable, ¿no? Además, tú también lo comentas en el libro, que hablas de un psicólogo, se llama David Pizarro, el que dice que siempre vamos a tender a creer, aunque sea mentira, lo que dicen, porque confirma nuestras convicciones unas y no las otras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, claro. Si entonces ya lo mezclas con que tú eres, digamos, qué sé yo, miembro del partido de la oposición, mientras Rubalcaba gobierna, o al revés, en fin, pues claro, entonces además eso tiene el premio de que tus convicciones se ven reforzadas, ¿no? Y si tú crees, y si tú tienes el sesgo, que a veces es un sesgo, las personas a veces nos caen bien o mal. O sea, es una cosa, por ejemplo, yo siempre comento con esto de los sesgos que hay que tener muchísimo cuidado, porque a mí, por ejemplo, Puigdemont me cae bien. O sea, sí. O sea, Puigdemont es un tipo que me cae bien. O sea, me cae bien, evidentemente, su imagen y tal. Por ejemplo, yo pongo a Puigdemont y a Junqueras, ¿no? Uno al lado del otro, y es que no hay color. O sea, no hay color desde el punto de vista de la repulsión que uno me causa y de la simpatía, ¿no? Simpatía, ¿eh? O sea, que el otro me causa con sus frequillos y esas andanzas y esas cosas que dice y tal. Bueno, no tengo, claro, esto hay que tener mucho cuidado, porque claro, a la hora de escribir sobre estos personajes, bueno, pues no puedes... yo siempre les decía a mis alumnos que cuando daba clases en la universidad, les decía, miren, cuando les digan a ustedes que vayan a las ruedas de prensa sin prejuicios, no obedezcan. Ustedes tienen que ir a las ruedas de prensa con los prejuicios, bien vistos, bien visibles, bien exhibidos, ¿no? Para que puedan controlarlos, porque si ustedes los hacen como si no existieran, no van a controlarlos jamás, ¿no? Los prejuicios han de estar, uno ha de conocerlos y ha de hablar de ellos, naturalmente. Es decir, yo debo decir, Puigdemont me cae simpático, ¿no? Porque luego, esa será la manera cuando, contrólate, porque esto es público notorio que Puigdemont te cae simpático, ¿no?
No, es interesante esa reflexión, porque es verdad que los prejuicios pueden ser un poco como la fiebre, ¿no? Que por sí no es mala, sino que es una alarma de tu cuerpo que se conecta. Es una excelente metáfora. Pues, Exactamente. Eso es exactamente, y está muy bien dicho, lo voy a utilizar a partir de ahora sin citarte. como tiene que ser, como hago continuamente yo contigo. lo que tal, efectivamente, los prejuicios son la fiebre y hay que tomársela. Sí, sí. Está muy bien dicho. Y luego, por ejemplo, también estaba leyendo este libro, se llama Dignos de ser humano, que me mandó Anagrama, y cuenta una historia ¿De quién es esto? De Rutger Bregman. No sé si tiene No conozco. No tiene todavía el Seal of Approval de Arcade Espada. Todavía no sabemos. Porque la otra vez destrozaste, la última vez que leí, destrozaste el último de Harari, el de Sapiens. Bueno, es que ese libro es una... No me vas a dar Harari porque me parece... En fin, se ha convertido en una... En fin, en un artista de varietés. Pero eso pasa mucho con periodistas o con escritores. Yo creo que hay un momento en el que la gente renuncia a lo que es, a un nivel, a ser inteligente, a lo que sea, en favor de más fama, más dinero, más poder, más retweets, lo que sea. Estás hablando de una cosa muy concreta que se llama corrupción, ¿vale? Y de la cual se habla muy poco, porque de la corrupción de un político que desvía 1.000 euros para comprarse no sé qué y tal, o para amañar un concurso, te pueden salir 8 años de cárcel. De la corrupción intelectual, de los tipos que mienten sistemáticamente y son bien pagados por hacerlo. No digo que este sea el caso de Harari, ¿eh? Pero Harari simplemente su corrupción es la clásica del tipo que se ha convertido en un artista de varietés. O sea, que hizo un libro bastante, sobre todo muy bien organizado, muy bien escrito, el primero, y con algunas tesis, bueno, como lo que decía sobre los cazadores recolectores y los agricultores, en fin, bueno, llamativas e interesantes, y sobre todo un libro muy bien estructurado, muy bien organizado, como una historia del mundo, ¿no? Como aquello que había hecho también Felipe Fernández Armesto hace unos años y tal. Ha tenido un éxito extraordinario y hoy en día pues ya solo escribe estupideces, ¿no? Pues en este libro contaban una historia que me hizo justo pensar en lo que tú escribes en el libro. Cuenta la historia del caso aquel de Coca-Cola en Bélgica, no sé si te acuerdas, como el año 99, que lo que pasó fue que en un pequeño pueblo, se llama Bornem, 9 niños en el colegio de repente se pusieron malos, con fiebre y demás. Entonces los profesores dijeron, ha sido la Coca-Cola del comedor. Y de repente la prensa se hizo eco, ya sin ningún tipo de precaución, dijo, es la Coca-Cola. Y de repente, por la tarde ya, empezaron a sonar los teléfonos, el incidente empieza a llegar a todos lados. Coca-Cola esa misma tarde dice que retira no sé cuántas millones de latas de Coca-Cola por toda Bélgica, pero ya los síntomas se habían extendido por todo el país y había niños en ambulancias y demás. Y luego descubrieron que no tenían nada, o sea, que se habían puesto malos por una cuestión psicosomática y entonces se había extendido la mentira de que era la Coca-Cola y perdieron 200 millones de pérdidas, que como es Coca-Cola parece que da igual, ¿no? Pero que es un ejemplo muy práctico de lo que puede llegar a ser una mentira o una verdad, que son las más peligrosas, ¿no? De cuando la gente quiere disfrazar algo por una buena causa, ¿no? O quiere contar algo para evitar un mal mayor y al final no toma las precauciones necesarias. Y cómo de repente eso se extendió y hasta llegar casi a Francia. Y luego hicieron estudios, pruebas, y nada, no había nada achacable a Coca-Cola. Y me parece un ejemplo, digo, cómo las mentiras y las verdades, a veces la frontera creemos saber distinguirlas y no es así tanto. Y a veces como lo que se publica en un periódico de repente se convierte en la verdad y es interesante. ¿El origen de la enfermedad cuál era entonces? Nada, era unos chicos que se habían puesto malos, vete a saber qué, a lo mejor en el comedor se pusieron 9 malos, los profesores se apresuraron a decir que lo común había sido la Coca-Cola y... pero no se determinó el origen. No, nada. Sí. Bueno, es evidente, ¿no?
caso de manual. Sí, cómo se extiende. Y yo creo que eso en tu libro está es algo que se repite a menudo, ¿no? De cómo a veces lo que va a los periódicos, que hay una responsabilidad, tú lo que dices, ¿no? Que los periódicos no son un contenedor de contenido, sino que tiene que haber una aduana. Una aduana. Tiene que haber esto que hemos perdido últimamente, hemos perdido en parte, ¿no? Con el impacto de las redes sociales y tal, y en el cual, por cierto, hay una responsabilidad política, ¿eh? Porque yo me acuerdo, hace muchos años, una vez hablando con Miquel Roca, un político catalán, padre de la Constitución y número 2 de Pujol durante muchos años, un día me decía, mire, Espada, a mí estábamos en una entrevista, a mí lo que me interesa de las entrevistas me interesan muy poco porque las entrevistas las escriben ustedes. Y entonces ustedes seleccionan lo que les parece de interés y tal, que no suele coincidir con lo que a mí me parece que es de interés. Y yo, mire, le soy franco, a mí lo que me gustaría es poderme dirigir a la gente sin más, sin su molesta intermediación, ¿no? Tenía toda la razón del mundo, prefiguraba lo que hoy en realidad pasa, ¿no? Hoy los políticos se dirigen en buena parte a los ciudadanos a través de las redes sociales, a través de a través básicamente de las redes sociales, sin que haya la mediación imprescindible del periodista. ¿Qué significa la mediación? Hombre, la mediación significa primero un ahorro de palabrería y de tontería, ¿no? Porque, oiga, el periodista, esta conversación, por ejemplo, tú ahora la vas a editar y esta conversación va a ganar muchísimo cuando tú edites y suprimas mis vacilaciones, las tuyas, nuestras repeticiones, etcétera. Harás de mediador. Que tú, evidentemente, le pondrás ahí tu sesgo. Naturalmente, la entrevista es tuya y, por lo tanto, pues tú tienes todo el derecho a hacerlo. Yo me someto, porque confío en tu criterio, a que tú hagas esa labor, ¿no? Que me parece necesaria. Hoy, la prensa, o sea, la gran pérdida de la prensa es el desdibujamiento de esa función. Ese es el principal problema. La aduana ha dejado de existir. De hecho, si uno analiza las entrevistas que los políticos conceden a veces a las radios, a las televisiones o a los propios periódicos, te darás cuenta que cada vez más los políticos no responden a las preguntas que se les hacen. Responden con unos argumentarios que traen de casa hechos, ¿no? Y que convierten las entrevistas en un ejercicio muy lamentable, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Bueno, hacen eso porque no son conscientes de sus deberes cívicos, desde luego, porque los periodistas se lo permiten y siguen llamándoles a las emisoras y a las televisiones y a los periódicos, y también porque ya no están acostumbrados a la intermediación, ¿eh? O sea, políticos como... O sea, por ejemplo, a la señora Irene Montero, por poner un caso, nunca le han hecho una entrevista de verdad. Esto es una cosa muy interesante. Voy a desarrollarla algún día en un artículo. La señora Irene Montero no ha sufrido nunca una entrevista de verdad, y digo sufrido en el sentido estricto de la palabra. No porque no lo hayan intentado, que algún periodista lo ha intentado, supongo, en la radio, en las televisiones o tal, aunque también tengo mis dudas que haya aceptado siquiera, sino porque cuando ha llegado a esa instancia dramática de la entrevista, le han hecho las preguntas pertinentes y ella va a contestar lo que le dé la gana. Usted pregúnteme lo que quiera, que yo le contestaré lo que me dé la gana. Eso que era una vieja muletilla del periodismo analógico se ha convertido ahora en la marca definitoria de lo que es una entrevista a un político. ¿Por qué sucede eso? Pues por el debilitamiento de la función de la mediación. Debilitamiento, por cierto, del intermediario,
que se ve en otras cuestiones. Los editores, por ejemplo. Figuras cada vez más frágiles, ¿no? Es curioso esto que comentas de las entrevistas, porque hace poco leía a Salvador Paniker, precisamente en sus diarios tú sales mencionado varias veces y era un tipo bastante interesante, la verdad, dentro de... Muy interesante. Pocas personas se querían tanto como a sí mismo, yo creo, como Salvador Paniker, porque estaba un poco encantado de conocerse. Pero... Sí, era tan divertido que yo creo que ya ni siquiera se quería, ¿no? O sea, que era como una especie de juego, ¿no? Que se llevaba consigo mismo, ¿no? Y él decía, las entrevistas en papel, a veces, cuando él se leía a sí mismo y lo contaba en sus diarios, que decía, es que no me gustan porque me someto a los límites intelectuales del entrevistador. Ese es el principio de Paniker. El famoso principio de Paniker que ya formuló en un libro fundamental. Conversaciones en Madrid y Barcelona. En Madrid y Barcelona, en 2 libros fundamentales. Sí. Y entonces sí que me parece que tiene mucha razón ahí, ¿no? Y por eso un poco yo hice el podcast, porque lo que tú decías de las vacilaciones o de... Pero eso a la gente le gusta escucharlo, porque al final te da información de la duda, y eso en papel no lo puedes notar, no lo puedes sentir, el color de una expresión, la forma en la que dices algo, el tono irónico, lo que sea, eso en el papel de forma inevitable se tiende a perder. Y por supuesto hay entrevistadores muy buenos, y a ti te he leído en papel estos días, y entrevistas muy buenas y muy sólidas, pero que es verdad que a veces sientes que te quedas con una parte muy difuminada, ¿no? O algo muy desnatado. Estoy de acuerdo. Y La entrevista, de hecho, yo creo que es más un género audiovisual que un género, porque hay algo que la entrevista que forma parte del espectáculo, ¿no? El espectáculo es todo eso, la cosa que se está produciendo en directo en aquel momento, ¿no? Claro, la entrevista en el periódico siempre tiene un sesgo retrospectivo, ¿no? Una obligación retrospectiva, nunca pasa en directo, ¿no? O sea, y el directo es formidable, claro, porque, bueno, ahí pillas efectivamente una gran cantidad de información sobre la persona que tienes delante. ¿Y a ti te gusta escribir tanto de política o lo consideras parte de tu oficio y lo que toca hacer? No, a mí la política me interesa mucho, como me interesa la literatura y como me interesa la ciencia. No distingo. Lo que considero además es que la política es lo más importante de la vida. O sea, la política es lo que realmente rige, manda, o sea, determina. Ese desprecio de la política de algunos intelectuales me parece, en fin, caótico, y me parece una muestra de una falta absoluta de inteligencia, ¿no? La política es fundamental y me ocupo de ella. Lo que pasa es que yo me ocupo de la política en un sentido, claro, que no es muy habitual. O sea, a mí me interesa la política como... No me interesa en fin, la pelusa de las organizaciones y sus problemas internos, ni me preocupan, en fin, esas cosas que no digo yo que no tengan que ocuparse de otras personas, pero que a mí no... O sea, a mí la política me interesa como juego intelectual. Yo, por ejemplo, he disfrutado muchísimo, intelectualmente hablando, con la pandemia, porque hemos visto las grandes... O sea, el gran papel que la política juega en la organización del mundo, sus fracasos estrepitosos en unos países más que en otros, la necesidad absoluta de que los políticos tomen decisiones, ¿no? Que no pueden tomar ni los epidemiólogos, ni los economistas, ni los abogados, ¿no? Sino que tienen que tomarlas aquellos que representan al conjunto de los ciudadanos y no a un gremio concreto, ¿no? Que siempre tiene la tendencia de hacer ganar su caballo, como es natural. Y eso me ha fascinado. Por ejemplo, me gustaría leer algún libro que analizara en profundidad, porque yo no creo que pueda hacerlo, pero que analizara en profundidad la toma de decisiones políticas, por ejemplo, en un lugar como en España. O sea, en qué momento alguien decide sobre el confinamiento, ese confinamiento brutal, el más brutal que padeció Occidente, y en razón de qué datos, ¿no? Y con qué previsión de efectos colaterales, ¿no? Todo eso necesitamos saberlo.
Porque algunos tenemos la sospecha de que esas decisiones se tomaron fundamentalmente en razón de la histeria y del miedo, ¿no? Y de la cabeza de repente recalentada de personas que no están hechas para el ejercicio del poder. Bueno, me gustaría, por ejemplo, eso. Eso me gusta. La toma de decisiones, como sabes, es uno de los campos de la psicología contemporánea. De la economía, yo estudié toma de Kahneman, decisiones. ¿no? Sí. El famoso libro del premio Nobel, ¿no? Que tanto me ha parecido menos interesante este último que he leído. De ruido. Del ruido, sí. Me parece un poco más banal, o sea, más repetitivo, más va dando vueltas, ¿no? Pero pensar rápido, en fin, pensar rápido, pensar lento, ¿no? Este es formidable, es un libro revelador, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y la toma de decisiones es una cosa muy, claro, el papel de las emociones, el cerebro 1, el cerebro 2, en fin, etcétera. Bueno, pero me gustaría verlo, o sea, me gustaría, en fin, no tengo acceso a esas fuentes, pero me gustaría mucho reunir al gobierno en aquel momento, las 5 o 6 personas que tomarían el gabinete de crisis del gobierno y ver cómo decidieron y en razón de qué todo lo que decidieron, ¿no? Aquí tenemos una tradición que es hacer un pequeño cuestionario Proust. Y, ¿sí? Sí. Y también yo a ti te debo muchas cosas que he descubierto que me han gustado mucho. Muchos diarios que me recomendaste de Renard, Qué bonito discos, el de Maite Martín, ¿no? Se llama. Sí. Ese que lo has publicado tú. Manuel Alcántara. También hace poco leí el libro de Memoria del Miedo de Andrew Graham Yoll. Hice un prólogo para ese. Sí, hiciste el prólogo para Libros del Asteroide y es un libro que me encantó. Además, habla mucho de la verdad y del periodismo de verdad. Perfecto. Que él dice como que estuvo un tiempo atascado, creo, porque no sabía si el jersey era amarillo o no de una persona que estaba ahí. Como los detalles importan, da igual. Hombre, sí importan. Ahora estoy escribiendo un libro sobre mi juventud y sobre la juventud de la democracia. Qué interesante. Que es un libro, voy a escribir algunos libritos de estos, de memorias, pero ensayos y también escritos desde el presente, o sea, no una cosa anquilosada y puramente rememorativa, pero bueno, una especie de ensayo autobiográfico y tal. Y bueno, claro, tengo graves problemas con cosas que la gente les pasa. Por ejemplo, ahora tengo que decidir y tengo que tomar una decisión respecto a los nombres propios de algunas personas, ¿no? Entonces, claro, hay gente que me dice, no te preocupes, cámbiale el nombre o no sé. Se trata de personas no públicas, o sea... Sí, pero para tu relato es fundamental, pero, la verdad. ¿Cómo voy a cambiar el nombre? O sea, no, pero... Todo se adultera, entonces. O sea, no, claro, es casi, hombre, si lo quieres, en fin, si lo quieres saber así, pues a lo mejor es casi una cosa, pues, no sé, casi supersticiosa, ¿no? En el sentido pero no me sentiría cómodo, ¿no? O sea, en Raval tuve que cambiar algunos nombres, pero eso fue por obligación jurídica, digamos, ¿no? Porque no podía nombrar a menores, etcétera. Bueno, ya lo hice y ya me supo muy mal, ¿no? O sea, tengo el libro escrito en mi ordenador con los nombres auténticos, que es el que consulto siempre, ¿no? Bueno, y ahora, pues, en fin... No, pero esos debates de los diarios siempre me han parecido muy interesantes. De hecho, vino aquí Héctor Abad Faciolince, que acaba de publicar sus diarios, y le pregunté eso, cuál era su política con los nombres de personas de su entorno, que cómo había hecho. Entonces él le contaba que le daba 3 opciones: mantenerlo igual, cambiarle el nombre por otro o desaparecer, o sea, que no se mencionara. Entonces daba 3 opciones, a las personas salían mencionadas. Entonces, y mucha gente elegía mantenerse tal cual, no sé. Entiendo que tampoco, a veces si no das tantos datos, ¿no? El juego de las iniciales siempre también me divertido. Pero fíjate que eso ya implica, eso de Héctor, una decisión que yo no, esa sí que he tomado, ¿no? Que es la de consultar. Claro, hay un debate interesantísimo que con Carrer y con el libro de la Camille Kouchner y el libro de la Vanessa Springora en Francia sobre el consentimiento, y otro libro que ha salido también
que no me acuerdo ahora cuál es. Bueno, ¿qué hacemos con las personas que pasan al lado de un escritor? ¿No? Claro, todas las personas mujeres, hombres, esto siempre lo más vistoso y llamativo son las mujeres, claro, porque lógicamente, ¿no? Claro, todas ellas sabían quién era yo, o sea, en fin, además sabían cuáles eran mis gustos literarios y que no me dedicaba a la novela fantástica, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, algunas de esas personas ocupan en mi vida un lugar distinto al que ocuparon en el pasado, ¿no? Menos central, a pesar de que yo tengo casi toda mi vida bastante integrada al pasado, al presente, en fin, es un vicio, ¿no? Entonces, a veces, claro, tengo dudas, ¿no? Porque, ¿y esta persona qué pensará con esto y tal, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo derecho yo? Pero claro, es que si empiezo a pensar en a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho, ya no escribo nada. O sea, ya, ¿para qué? O sea, porque tú, ¿cómo vas a explicar tu vida sin hablar de la vida de los otros? O sea, eso es imposible. Bueno, pero estabas con... Y de hecho hablas de lo del contrato de que lo obligaron a firmar a Carrer, que te fascinó esa historia. Hombre, lo de yoga. Es que esa historia es fascinante y por cierto, y Carrer se ha comportado de manera, en fin, como un pavero, al estilo de Harari. Claro, hombre, claro, lo primero que tenía que haber hecho Carrer es publicar ese contrato. Lo debe a sus lectores. O sea, Carrer en este último libro ha engañado a los lectores. Y gracias a su exmujer sabemos, no sé si tú has leído Yoga, me has dicho. Sí, ¿no? Sí, lo he leído. Gracias a los lectores sabemos, a su exmujer sabemos que todo que el único, lo más interesante del libro, que es todo aquello de la isla griega, etcétera, etcétera, con los refugiados y tal, es falso. Bueno, hombre, nos interesaría saberlo, Carrer. Nosotros te leemos porque, en fin, no sé, yo a Carrer lo conozco desde hace muchos años. Presenté su primer libro en Barcelona, El adversario. Es de tus favoritos, ¿no? El adversario. Es uno de mis favoritos, aunque desde el punto de vista de lo que ahora estamos hablando, el libro más radical sea la novela rusa, ¿no? Que es un libro muy, por ejemplo, donde su exmujer sale seriamente humillada, ¿no? Entonces, hombre, no sé, es que si uno se dedica a la literatura de los hechos, tanto en el aspecto público como en el aspecto íntimo, tiene que ser consciente de las cargas que lleva, ¿no? O sea, porque si no te dedicas a hacer de Tolkien, ¿no? Que es hermosísimo y maravilloso, ¿no? O sea, otro que sale muchas veces escaldado siempre es Truman Capote, que te parece un gran... un gran farsante con a sangre fría. Es que a sangre fría es el paradigma de la farsa, o sea, todo es mentira ahí, o sea, no. Cada vez que alguien me pide algo de él, o sea, me recomienda, yo he leído mucho a Capote, hay cosas que me gustan suyas, con sus trampas y sus historias, pero siempre que alguien me pregunta algo de a sangre fría, me sale aquí un pequeño arca de espada en el hombro que me susurra, me dice cuidado. Pues bueno, vamos al cuestionario Push, ¿te parece? Empezamos con la pregunta que es la primera siempre. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Pues una playa en el sur. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Bueno, creo que está ahí tanto para elegir. Por ejemplo, ¿tú has tenido miedo en la pandemia? El tema, no eres muy aprensivo ni nada. Soy muy aprensivo, pero no he tenido miedo a la pandemia porque la indignación me ha quitado el miedo. Eso de que no me dejaran salir de casa, en fin, todas esas cosas me han puesto muy nervioso, ¿no? Pues mira, quizá uno de mis grandes miedos tiene que ver con la claustrofobia y con estar encerrado, ¿no? Pasar por una situación como la que han pasado algunas personas, ¿no? ¿Eres claustrofóbico o te da angustia los espacios cerrados? Me da un poco de angustia, sí. Y la mascarilla hace que te lo complique más. Efectivamente. Un rasgo que no te guste de ti mismo. También hay muchos para elegir. Bueno, no muchos. En fin, tampoco esa valoración sobre uno.
La impaciencia. Impaciencia. ¿Y un rasgo que no te guste de los demás? La deslealtad. La deslealtad, a excepción de la inducida por las pasiones amorosas, con las cuales soy muy generoso. Una última exposición de arte o un museo que te haya gustado, te haya hecho... De hecho, mira, tú aquí en Madrid me alabaste mucho la última vez que hablamos, que decías que era para ti un gran secreto de Madrid, que era el Lázaro Galdiano, precisamente. Sí, magnífico. Sí. Igual que el Sorolla, son museos de estos maravillosos. Que escapan un poco a veces de lo mainstream, ¿no? Que no son tan reconocidos. Claro. Son sus museos pequeños, ¿no? Maravillosos que hay en... Pero el Lázaro Galdiano tiene un montón de cosas. Sí, el Lázaro Galdiano además tiene un montón de cosas, sí. Hay un artículo magnífico de Óscar Tusquets en uno de sus libros. ¿Cuál? ¿De envejecer es un coñazo? No, de los buenos. Pasar a limpio. No, antes, o en Más que discutible o en Todo es comparable, uno de los dos, que esos son los primeros que escribió, los mejores. Hay un artículo sobre eso de los museos pequeños que te recomiendo muy vivamente. Sí. ¿Los últimos de Óscar Tusquets te han gustado menos? Sí, me han gustado menos. ¿Te has leído el de envejecer es un coñazo? Sí, he intentado leerlo, no lo he acabado. Sí. Es interesante, Óscar, no le conozco. Muy interesante. Alguien con... Se parece mucho a mí físicamente, además. ¿Sí? Tenemos un parecido, sí, hay mucha gente que lo dice y al final debo reconocer que es verdad, sí. No había parado a pensarlo. Sí, hay momentos que sí. Qué bueno. Tu último gran viaje, algún sitio que te haya... Más, creo que en uno de tus libros hablabas de que te gustaba mucho a ti, en el fondo te gustaba mucho escribir sobre viajes, o que eras un gran... Mucho, me gusta. Hoteles y de... A mí en realidad yo con esto lo que me habría gustado es... Yo tengo un ideal de vida. O sea, no me has preguntado, pero tengo... Esto es lo bueno de este cuestionario, que te abre las puertas a otras historias. Entonces quiero indagar en tu ideal de vida. Yo tengo un ideal de vida. O sea, como si a mí me hubieran dicho a los... un poquito ya mayor, a los 40 años, ¿no? Oiga, usted ahora... Mire, ya... En fin, tenemos aquí la capacidad, como es usted un tío estupendo y tal y cual... Le vamos a dar un pequeño mecenazgo para que usted viva la vida que quiere vivir, ¿no? Y le vamos a pagar a usted pues una cantidad para que, además con desahogo, ¿no? O sea, no aquello de, en fin, estoy por mi pequeña rentita estreñido, ¿no? O sea, no, es una cosa bien. Y entonces yo, mi ideal hubiera sido viajar por el mundo escribiendo sobre lo que iba viendo, sin aparatos, sin énfasis, o sea, yendo a lugares conocidos, vistosos, pero yendo también a pequeños lugares sin mayor importancia, ¿no? Pequeñas ciudades industriales. Y entonces yo llevar un diario y ir cambiando, ir viendo a gente, hablando. Y entonces hacer así años y años de mi vida, volviendo de vez en cuando a alguna casa que tuviera, ¿no? Por ese mecenazgo magnífico. Y eso hubiera sido mi ideal de vida. Y creo que mi ideal literario, porque creo que se me da muy bien, además. O sea, creo que se me da realmente bien. Y o sea, esa escritura además fragmentaria, pero con posibilidades de ir a lo hondo. Sí, y de mezclar a veces, como tú has dicho antes, el pasado y el presente, eso lo haces muy bien. Eso cuando hablas de que estás en un hotel en Suecia, en no sé dónde, y mezclas la historia de Sadbridge y vas enterrando. Eso a mí me gusta. Eso es a mí lo que me gusta y lo que creo que en mi literatura es donde funciona bien, ¿no? O sea, el mejor ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para hablar yo hice un viaje hace algunos años a el pueblo donde nació mi padre, sobre el cual voy a escribir un libro. Y entonces estuve allí con mi familia durante 3 meses, que es un pueblo andaluz, Nerva, al lado de las minas de Río Tinto y tal. Y mi padre dejó escritas unas memorias. Mi padre no era escritor, pero era una persona que le gustaba escribir y tal. Y
y dejó unas memorias de la guerra civil que pasó en ese pueblo. Y entonces yo iba con esas memorias resiguiendo los lugares que él iba marcando, que algunos se conservaban perfectamente, etcétera, etcétera. E incluso hablando con personas que salían citadas en las memorias, sin que ellos lo supieran, naturalmente. Ellos no habían tenido noticia, eran unas memorias privadas que no habían sido publicadas. Y ese es yo creo que ese es el mejor viaje de mi vida. O sea, exactamente es la pureza de lo que yo pido a un viaje, ¿no? O sea, tener cosas que hacer, pocas, ¿eh? O sea, sí. ¿sabes, no? O sea, su poquito, o sea, pero la disciplina, escribía cada día, ¿no? Y lo fui publicando en el blog, una cosa que se llama Draft Telegraph, ¿no? Que era una especie de broma. Y con eso además voy a hacer un libro, porque quiero escribir un libro también sobre las memorias de mi padre, sobre la guerra civil, en fin, esos temas, ¿no? De hecho, bueno, en la última entrevista que hiciste en El Mundo hablabas de un poco de que decías, mi único pequeño arrepentimiento en la vida profesional ha sido no poder estar a lo mejor en una corresponsalía, ¿no? Viviendo fuera y tal. Y eso que tú dices de viajar y tener algo que hacer aunque sea pequeño, a mí también me gusta mucho. No me gustan las vacaciones estas de desconectar, me parecen horribles. Mira, desconectar es una palabra que se aplica a los enfermos terminales. ¿Vale? Y deberíamos dejarla para ellos. ¿Qué quiere decir eso de desconectar? Otra cosa es que, en fin, otra cosa es que cada uno como esté conectado. Claro, si uno está conectado sistemáticamente a la estupidez, pues a lo mejor le conviene desconectar un mes. Pero si uno vive la vida de una manera normal, ¿no? O sea, de una manera, en fin, racional, ¿para qué va a desconectar de esta vida magnífica que tienes? Los teléfonos, las imágenes, los vídeos, lo que quieras, que puedes silenciarlo cuando te dé la gana sin que nadie te moleste, que te puedes desplazar. En fin, es que este mundo tiene tantas cosas maravillosas. Bueno, me cabrea mucho tener que hablar así, en estos términos arrepentidos, porque desgraciadamente creo que ya no podré hacer eso, ¿no? Lo de irte a una... Claro, pero lo de viajar así, pues cada vez es más difícil. Además, cada vez... El mecenazgo no ha caído tampoco. No ha caído el mecenazgo, no ha caído. Y eso que yo les propuse a los nacionalistas catalanes un día, una cosa, hablaba con algunos de ellos muy radicales que estaban muy enfadados conmigo, y les decía, no, pero mira, si es que yo escribo por dinero, no escribo para joder. O sea, es más, os voy a hacer una propuesta. Si vosotros me pagáis una cantidad al mes, cada uno de vosotros, tal, pues yo dejo de escribir. Si yo, o sea, el mecenazgo inverso, ¿no? O sea, no escribo, no le pago para que escriba, sino para que deje de escribir. Bueno, esto era mi ideal, ¿no? Entonces dedicarme pues a escribir, pues eso, sobre las playas del sur, o sobre, en fin, sobre la ciudad de París, o sobre lo que me pareciera. Con el tiempo y la edad uno se vuelve... Yo no... En fin, creo que la vejez no existe, ¿eh? O sea, por lo tanto, a mí no me van a sacar esas cosas así decadentes y tal. La vejez no existe, uno está con sus cosas y tal, pero efectivamente las características de cada uno van cambiando. Y por ejemplo, es verdad que uno es mucho más tolerante con el mundo exterior y sus incomodidades a los 20 años que a los 60, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Y las incomodidades con el mundo exterior, claro, los viajes son más perceptibles, ¿no? Bueno. De hecho, bueno, tú siempre has dicho lo de que escribes por el dinero, ¿no? Y el jornal. Y hace poco también rescataron en Twitter de una intervención tuya que salía al lado precisamente de David Gistao en el programa de Sánchez Dragó, que decía... Ah, sí, aquel famoso programa. Yo escribo por dinero, y si no... Sí. Pero ¿realmente Arcadi Espada escribe tanto por dinero? Porque yo creo que, ¿sabes? Es decir, tú has podido tener, yo creo que seguro te han llegado ofertas para dirigir medios, para hacer cosas, para... has renunciado también a una vida que podría ser de dinero rápido, como un poco explorar más el lado político, ¿no? Y cosas así, que yo creo que no es tan decisivo el dinero en tus decisiones, que antes hablábamos de la toma de decisiones, ¿no? Luego te gusta la libertad que tienes en tu periódico, vas por libre, y eso tiene un precio y un valor, yo creo, ¿no? Y te gusta mantenerlo. Sí, pero eso es el dinero. O sea, es que, vamos a ver,
O sea, cuando yo digo que escribo por dinero, quiero decir que si yo fuera un rentista, insisto, un rentista cómodo, ¿no? Que quede claro. Me gusta como quieres, por si hay un rentista o alguien del mecenazgo que escucha Claro, el programa. que no se crea que esto va a ser rápida. No, o sea, tampoco tampoco sin pasarnos por el otro lado, o sea, tampoco una cosa exuberante y tal, no, una cosa bien, un bien pasar, que se decía antes. Quiero decir, a ver, yo con eso, es que eso era una cuestión literaria, o sea, hay muchas personas a las cuales yo aprecio, y amigos míos, escritores, que dicen que ellos escriben motivados por un impulso inevitable, ¿no? Y alguno tiene hasta la atrocidad, hasta la capacidad atroz de decir que es el momento en que es más feliz de su vida, ¿no? El momento del día en que ellos se ponen en su mundo a escribir y tal y cual. Yo los admiro profundamente porque algunos de ellos incluso consiguen vivir de esto, ¿no? O sea, claro que tú. A mí escribir no me sale del alma. Para mí escribir es un encargo, siempre. Exista o no exista, me lo haga yo, me lo hagas tú, me lo haga lo que sea. Escribir para mí es un encargo que cumplo. Atención. Y que ahí vienen todas esas cosas que tú has dicho tan amables, de la libertad, del no sé qué, tal. Un encargo que yo quiero cumplir siempre a rajatabla, ¿vale? Porque yo no he escrito un solo párrafo en mi vida de aliño. O sea, yo he podido escribir barbaridades y ahora que estoy leyendo mis textos de los 20 años para escribir este libro, ya no te cuento. O sea, yo he escrito... O sea, ¿cómo podían publicar esas cosas? O sea, es que es una cosa sorprendente. Me gustan mucho las historias de Arcadi joven. De hecho, cuentas aquí una vez también en el libro, cuentas que hiciste una historia de ir a un sitio, no sé si era con prostitutas o algo así, que tu novia entonces te miró con asco, porque tú ibas como de investigador, de periodista. Claro, hombre, no, me iba a costar alguna tía. Me iba a costar alguna tía porque me enviaron una revista de estas, esto lo explico con todo detalle en el libro que estoy escribiendo. Me enviaron, en fin, oiga, vete de putas y lo explicas. Bueno, pero yo le dije, pero de putas ricas. O sea, no me voy a ir de putas. Es la única condición que puse, que fueran putas en el barrio tal. Bueno, y sí, y fui, ¿no? Y entonces, pero claro, hice una cosa literata, en fin, una chorrada. Bueno, sí. Pero íbamos por el... No, las cosas que has escrito que nunca has sido de aliño y que... Exactamente, o sea, quiero decir que, dada esto, lo que no quisiera es, oiga, es que usted se lo gana. No, es que si digo que escribo por dinero, quiero decir que mi compromiso es muy intenso. O sea, no es no tengo que rendir tributo a las musas, tengo que rendir tributo al banco, ¿vale? Que es mucho más importante que las musas. Y por lo tanto, yo no he escrito jamás una cosa en la cual yo no pusiera lo mejor de mí mismo. O sea, yo he tratado siempre de hacerlo, nunca he escrito de una manera, bueno, esto va, eso no lo va a leer tres, o estoy escribiendo para una publicación irrelevante, o es una cosa marginal en el periódico. Jamás. ¿Y te has quedado con o has querido, o tienes curiosidad por a lo mejor dirigir un periódico o una revista o algo, o incluso tener un programa de radio? ¿Has tenido esa pulsión de querer hacerlo, aparte de lo que hiciste en su día con Factual? Pero si tienes más curiosidad por explorar eso. Bueno, Factual para mí es creo que de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. O sea, Factual, o Factual, como se le quiera llamar, porque me encantaba esa manera doble de decirlo. Sí. Fue un proyecto maravilloso en el cual yo estuve trabajando durante 2 años muy seriamente, con Verónica Puertollano, que en aquel momento me ayudaba, y con otras personas, ¿no? Fue un proyecto extraordinario, y yo lo que no quise hacer es un periódico para mis amiguetes, ¿no? O sea, para mis amiguetes ideológicos, para mis amiguetes... Que eso es muy común, sinceramente. Sí, pero yo no, a mí eso no me interesa. A mí de la vida me interesa la discusión, la diversidad, en fin, yo tengo una visión fuerte de las cosas, ¿eh? Eso no quiere decir que yo sea tímido a la hora de defender mis convicciones, pero precisamente porque no lo soy, quiero que haya interlocutores. Y en el periódico yo lo que no podía poner eran, pues una gente que lo único que estuvieran todo el rato es diciendo qué buenas ideas tiene Arcadi Espada, ¿no? O sea, no, quería gente que me discutiera, ideológicamente distante, etcétera, etcétera, porque
quería que de ahí saliera la luz de cada día, ¿no? Y lo único que lamenté es que ese periódico durara semanas porque le pilló la crisis, la persona que nos... Yo siempre digo, no, ¿qué le pasó a usted con Factual? Le pasó lo mismo que a España. Creíamos que teníamos dinero en el 2009 cuando no teníamos nada. Pues el constructor que pagaba Factual, que lo pagó durante una época, bueno, pues, al poco de la salida del periódico le cayó encima la destrucción de la crisis, ¿no? Y se quedó sin dinero, o sea, pero exactamente sin dinero. O sea, ¿no? Sí, pero por eso, como es un poco, tiene algo de coitus interruptus, ¿no? Digo, Sí, a lo mejor si has tenido retomar algo, sí, proyecto, me hubiera encantado, pero no ha salido nunca esa posibilidad, ¿no? Yo, en fin, a mí el proyecto de Factual creo que es incluso hoy es una cosa completamente radicalmente distinta, ¿no? Era un periódico, por ejemplo, planteábamos que no podía haber más de un número de noticias determinado en el día, ¿no? Que me parece convertir la aleatoriedad de la lección periodística en una grave, rígida y exhibida a los lectores. Un periódico que transmitía en YouTube sus consejos de redacción, que tenía, antes de Twitter, tenía un Twitter elegantísimo y tal y cual, que explicaba el espectáculo el modo F5 que explicaba el espectáculo de hacer un periódico, ¿no? Que enviaba a la gente a los actos que tenía luego que explicarlos en el periódico y le pedías a la gente que te enviara una pequeña nota con unos audios o con unos... En fin, era un proyecto revolucionario. Algo adelantado a su tiempo, sí, quizás. Sin duda. Sí. Bueno, tan adelantado a su tiempo que en realidad era un periódico para ser leído en iPad. Claro. Y el último número que yo dirigí, luego hubo más números de Factual, pero esos ya no cuentan como tales. El último número que yo dirigí de Factual, en la portada estaba la aparición del iPad. Con lo cual el bucle ya era maravilloso. Sí. ¿No? Tú lees el periódico en el iPad, ¿no? Sí, fantásticamente, mucho mejor que en el papel. Sí. Alguien como tú que has querido tanto los periódicos, de hecho hay una historia en el libro que me gustó mucho, verte muy bonita, que hablas de una despedida con tu padre. Sí. Que en el andén él se queda, tú te vas con tu madre y dices, casi me dan ganas de llorar ahora. Sí, es muy bonito porque dices, está triste y claro, era un niño y el periódico deportivo que me acaba de comprar me tapaba la cara para que nadie me viera llorar. Así fue. Entonces dices, los periódicos siempre han sido muy importantes en mi vida. Claro. ¿No? Para alguien como tú que has querido tanto los periódicos y que te gustan los cuadros con periódicos, con el objeto, digo, leerlo en iPad es un poco traición, ¿o no? Pero, no, nada. O sea, los periódicos se leen mejor en iPad. Tengo un iPad grande, ¿eh? O sea, sí, como el mío, que es como el tuyo, que es donde se deben leer y creo que eso es maravilloso. O sea, la calidad de la imagen, en fin, es completamente una de esas cosas que no entiendo los editores de este país, ni en general de los editores, porque tampoco le prestan mucha atención al extranjero. Es como están prescindiendo del periódico, o sea, del periódico como artefacto, como ordenación del mundo, las columnas, toda esa cosa que está tan decantada, que es tan sofisticada, que lleva tantos años detrás. Con qué alegría lo están descapitalizando, con qué alegría, tal y cual, sin tener en cuenta que los periódicos en el iPad, o sea, esos PDFs, en el fondo, renovados y puestos al día de alguna manera con lenguajes nuevos, etcétera, etcétera, podrían ser instrumentos maravillosos. No entiendo. O sea, no entiendo. Es la versión en iPad, digamos, como si fuera el periódico normal, ¿no? El periódico PDF, tal cual. Sí. O sea, no tanto la web, que la web es más desordenada a veces. No, es que la web no tiene nada que ver con por eso yo les llamo las webs noticiosas. Sí. Eso es otra cosa. Sí, por eso que... El periódico es el periódico. Un lugar donde te guste escribir tus columnas o tu diario, algo... Digo, a veces hablo con gente que me hace gracia, que dicen que son capaces de escribir en un café ruidoso, en un hotel o en un... Yo puedo escribir en cualquier parte, porque esa es mi costumbre. ¿Y también escribes en el iPad o escribes en mano abajo? Perfectamente. Sí. Mis jornales los he escrito infinidad de veces en el AVE, por ejemplo, ¿no? Con el iPad, yendo y viniendo. Y no, entonces... pero sí, prefiero escribir en mi casa. Es el lugar donde prefiero. Y a ti, por ejemplo, que vas a charlas o te gustan, antes las mencionaba por lo de
factual, que iban a charlas y demás. ¿Alguien que te haya sorprendido para muy bien por su capacidad oratoria o una charla por su nivel que te haya interesado especialmente? Dos. Uno viejo, ya muerto hace años, que me trasladó de repente una tarde en Barcelona de los años 80 a la República, que fue Areilza dando una conferencia en el Ateneo de Barcelona. De pie, en medio del escenario, sin un papel, con una gesticulación antigua, bueno, absolutamente maravilloso, sin perder el hilo en ningún momento. Y modernamente Mario Vargas Llosa, que me parece un orador deslumbrante. ¿A ti te gusta mucho también el tema de comer, la gastronomía? Sí, de hecho, básico en mi vida. sería algo, una partida importante en tu mecenazgo, ¿no? Pues que yo diría que la más importante. Sí, efectivamente. Y a veces no te prodigas tanto. Yo tengo curiosidad por saber opiniones tuyas de restaurantes y demás, y no te puedo a veces leer tanto, pero un último restaurante que te haya encantado o uno que hayas vuelto y que te siga fascinando. Pues mira, a mí me parece que los restaurantes de Barcelona son en estos momentos un prodigio realmente que no creo que... Yo Asia no la conozco y tengo un relativo interés. Por Japón tengo... Sí, pero bueno, no tengo gran interés por Asia, pero en cualquier caso tenga o no tenga, no lo conozco. Pero Europa sí lo conozco bien. Y Europa, digo, América también y todo eso. Y yo creo que no hay ninguna ciudad donde se coma mejor que en Barcelona en estos momentos, ¿no? Y hay una especie de cuadrado mágico en el Ensanche, donde hay una serie de restaurantes que para mí son fundamentales, ¿no? Los he citado alguna vez, Coura, Grisca, Nairot es el penúltimo, y ahora se ha añadido a este maravilloso cuadrilátero de restaurantes que son restaurantes sencillos, o sea, en el sentido Sí, normales, sin menú de degustación. Sí, no, con menú de degustación, pero quiero decir que son restaurantes que, en fin, que tienes que beber un vino excelente para pagar más de 100 euros, o sea, no son restaurantes... hay otros restaurantes buenos que me gustan mucho, ¿no? Pero esto es distinto. Porque a mí lo que me interesa es ese restaurante donde tú estás un día escribiendo y de repente dices, hoy no quiero cenar en casa de ninguna manera, ¿no? Llamas a alguien y sales y vas a cenar y tiene que ser fácil. Bueno, pues el último que se ha añadido a este maravilloso cuadrado es un restaurante que se llama Delirio en castellano, que lleva un chaval jovencísimo de 26 años, me parece, y que es portentoso. En eso me recuerdas un poco a Guy Talís, ¿no? Que le encanta salir a cenar y contaba eso en sus libros de vida de escritor. Sí. Una polémica buena con su último libro, lo del motel. Hombre, claro, polémica, bien, vaya sinvergüenza, pero bueno. A mí Guy Talís me cae bien. Hombre, a mí también me cae bien, claro que sí, sobre todo sus trajes, pero... Sí, es fascinante el hombre. Hombre, está muy bien, claro que sí, pero... Se la colaron un poco también. Pero, hombre... Por supuesto. En todo caso, ese momento efectivamente, de acabar el trabajo y decidir a veces, ¿no? Que mejor fuera que en casa. Exacto, casi siempre. Que quieres ver a gente, que quieres disfrutar y que quieres que te hagan la cena, es maravilloso. Sí, y tienes, o sea, eres muy... Antes, fuera de micro, hablábamos de que no te llevas bien con los ruidos, ¿no? No, sí, es mi problema principal. Y que duermes con tapones y... Sí, bueno, cuando estoy obligado, sí. Porque la gente es en España la gente es muy ruidosa. La gente se cree además autorizada a cualquier cosa. Por ejemplo, en España, ¿sabes que hay músicos que se creen que tienen que ensayar en su casa? Una cosa... realmente es excepcional. Claro, no sé, oiga, pero, en fin, no sé. Bueno, ¿usted cree que eso tiene que hacerlo? La gente es muy ruidosa, la gente... Es que eso, además, a mí me hace arte cuando alguien va a comprar una casa, ¿no? Te vas a comprar una casa y a lo mejor te la compras sin saber que el vecino de arriba toca el oboe 8 horas al día, porque la has pillado a la hora de comer
a lo mejor la de la agencia te ha llevado a esa hora. A esa hora, por lo BOE, claro. Y te arruina la vida. O sea, Sin de duda, hecho, sin duda. yo tengo un amigo que le volvió tarumba el ruido de una vecina y acabó mudándose a cabo de un año, porque Sí, no podía. Absolutamente. No, es que el ruido es una cosa, además, despierta muy malos instintos. Sí, porque es algo como muy primario, ¿no? A mí me pasa que me sorprendo cuando pasa a toda velocidad una moto muy ruidosa, sobre todo que sea más que muy rápido, muy ruidosa, en mitad de la calle, cuando voy andando, me despierta unos instintos que rozan lo homicida. Bueno, yo eso lo pienso muchas veces. Es una cosa que es una cuestión de las decisiones muy interesante. Eso te comparto contigo, esa tal, y a veces estoy en la casa y se oye efectivamente alguna bestia de estas ambulantes que no están controladas, ¿no? Y entonces digo, si tuvieras un botón y en estos momentos lo apretaras y mataras a ese tal, ¿lo apretarías? Lo apretaría. Creo que Es que yo me lo planteo se cada día, apretaría solo el botón. O sea, dirías, ¿qué he hecho? Pero saldrías automáticamente un reflejo. Ya. Sobre todo como, porque en tu cabeza sería como un botón de stop o de mute, ¿no? Sí, liquidado. Sí, Ya está. sí, no lo vuelvo a ver, no lo he visto, no lo conozco. Claro. Pero luego me digo, para consolarme, si realmente esa tecnología estuviera inventada, tú ya habrías creado la resistencia suficiente como para no apretar el botón. La resistencia moral, quiero decir. Bueno, de hecho, tú has escrito mucho sobre eso, ¿no? Sobre un poco la problemática en la vida urbana, ¿no? Tú eres muy de peatonalizar las calles, ¿no? O Pues al menos mucho, y de absolutamente. pasear y de... Claro. Madrid, por ejemplo, es una ciudad en esto muy subordinada a Barcelona también, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad que ha descubierto el paseo hace 5 años. O sea, claro, pasear en Madrid es una cosa... Yo a veces me divierto, ¿no? Porque hay que ir saltando vallas, muretes, en fin, unas cosas tremendas. O sea, ¿cómo es posible? Zanjas. Dicen esto del Paseo del Prado, que lo han nombrado ahora, pero Sí. ¿cómo es posible que hayan nombrado a eso Patrimonio de la Humanidad? Pero ha sido una chiripa absoluta. Pero si allí no se puede ni dar un paso. Sí, pues tienes que cambiar. Cambiar. A veces voy con la maleta y me equivoco y entonces... Sí, llega te un arruinas momento- la vida porque ya no puedes... Y entonces ya llego a un sitio que ya tengo que tirar para atrás porque sí, voy sí, por sí. una especie de jardincillo y tal, hasta Tocha y en medio Exacto, ya me exacto. tengo que ya O me he vuelto a equivocar. Cuando yo voy al Thyssen, que hay un momento en el que no te das cuenta, pero no puedes... Tienes que jugar la vida, saltar una valla y... No se puede entender cómo no ha habido alcaldes madrileños. Es verdad que lo intentó Gallardón, pero la mujer esa, medio loca, se amenazó con colgarse de los tilos o de los plátanos para que no, para que no le tal. Joder, pero es que es un desastre. O sea, ¿cómo es posible que en Madrid, que tiene esa zona maravillosa, o sea, pero que esa zona no se haya convertido en un gran paseo urbano donde la gente pueda... En fin. La gente pasa en el Retiro y ya. Sí, claro, el Retiro ha hecho mucho daño en ese sentido. El Retiro es una cosa maravillosa, en fin, es un parque, adoro el Retiro, o sea, voy con mucha frecuencia. Pero claro, una cosa es pasear por un parque, otra cosa es pasear por la ciudad. A mí los paseos por la ciudad me gustan mucho. De hecho, en Barcelona, ¿no? Bueno, en Cataluña en general hay como la expresión esa de hacer un pensamiento, ¿no? Que es como... Fue un pensamiento, sí. Sí, que a mí cuando alguna vez algún amigo me lo dice así en versión castellana, sí, porque es un poco ese ejercicio de poderte andar un poco, ¿no? Darte una vuelta y pensar, ¿no? Y no sé, a mí me gusta eso, aquí vinieron unos filósofos a hablar del efecto que tiene el pasear en la escritura y cómo es Fundamental. cómo te ayuda y cómo a Bueno, veces estar delante del ordenador te bloquea más. Los peripatéticos, ¿no? Sí. Para algo se llamaron así, ¿no? Esos filósofos que caminaban y pensaban. Yo muchas columnas las hago paseando. Llego a casa y lo único que tengo que hacer es sacar el rollito. ¿Y eres de los que le gusta pasear siempre por el mismo recorrido que tiene estudiado y no le gustan las sorpresas o vas improvisando? No, yo soy un hombre de rutinas. Las rutinas, es verdad que son rutinas a veces sofisticadas y complicadas porque tengo 2 o 3 rutas, o sea, no es que tenga una, pero sí. Las rutinas son encantadoras en todos los sentidos. Y te altera mucho cuando, lo has comentado alguna vez, ¿no? Alguien te para o te dice algo, ¿no? De hecho, Bueno, o lo llevas ya con... Barcelona a veces es difícil, especialmente ahora se ha tranquilizado un poco más, pero en estos últimos años no ha sido muy fácil para mí, ¿no?
siempre hay más gente que me abraza, por así decirlo, y me felicita y me da las gracias y se declaran lectores y todo eso. Bueno, esa es la mayor parte de la gente que me para. Pero no puedo olvidar o la gente que me insulta o me ha insultado o la gente que me mira de una manera atravesada. Y eso es muy... Eso que parece una tontería, claro, sobre todo si lo comparas con aquellos que han tenido que sufrir, que les pegan un tiro en la calle, pues es una tontería. Pero un ciudadano no debe estar obligado a que otro ciudadano le mire mal, ¿no? Incluso si tiene una moto ruidosa. Sí, sí, efectivamente. El otro día un amigo me contaba, decía, no, esto de las mascarillas, por ejemplo, hubiera sido imposible en Londres o en cualquier ciudad inglesa. En fin, él lo decía, yo no quiero atestiguar si eso es verdad o no. Hubiera sido imposible que un ciudadano se dirija a otro diciéndole, póngase usted la mascarilla. Que en todo caso, allí lo que llaman es a un policía y le dicen, oiga, dígale a este señor que se ponga la mascarilla. Ah, es curioso. Cosa que me parece efectivamente muy bien visto, porque ese es justamente el estatus del ciudadano. O sea, los ciudadanos no se pueden dirigir unos a otros si no tienen relaciones de amistad o no es para pedirle la hora o alguna cosa de estas. O sea, que un ciudadano increpe a otro es una quiebra del estatuto de la ciudadanía muy grave. Muy grave. O sea, un ciudadano, yo tengo derecho a pasear como quiera, por cualquier lugar, siempre que cumpla las normas, respeto los semáforos, etc. Sin que nadie me mire mal, ¿no? Es curioso, la vuelta un poco a la figura de intermediario que antes hablábamos, ¿no? Con el editor, con el periodista. Eso es, el policía, claro. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, también estoy en contra, en ese sentido, creo que las mujeres tienen parte de razón cuando los hombres las miran de una manera agresiva, ¿no? O sea, yo creo que, en fin, todos podemos caer en pecados, ¿no? Y entonces a veces podemos mirar a una mujer o mirar a un hombre o hacer cualquier cosa que infrinja el espacio de libertad del otro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues si eso sucede, has de pedir disculpas o has de disculparte interiormente si no hay esa posibilidad, ¿no? Pero claro, eso es una cosa, ¿no? O sea, mirar a una mujer fijamente, agresivamente, incluso cuando ella ha mostrado su rechazo, ¿no? Claro. Pero otra cosa muy distinta es, claro, es ir por las calles como los burros, digamos, sin poder admirar el espectáculo de interés, de belleza, de verdad que tienen las ciudades con sus protagonistas, incluidas las mujeres. Y ya para ir acabando, un par de temas. Si tienes una posesión especialmente preciada, algo material, pero digo, que tenga un valor más para ti de lo que a lo mejor pueda tener en realidad. Te hablo de una primera edición de un libro, o que guardas un ejemplar de primer diario que escribiste, o sí, algo así. Sí, tengo la última carta que me escribe mi padre. ¿Te escribías con carta con él? O sea, no, él hacía como siempre le gustaba escribir, en realidad es un borrador. Mi padre murió 11 días antes de que yo cumpliera años. Y entonces él siempre me hacía una notita felicitando los cumpleaños y tal, ¿no? Y entonces, un día antes de morir, empezó a redactarla. Es un borrador sobre... Hablaba de él, decía una cosa que he pensado muchas veces, ¿no? Decía, noto que me estoy haciendo viejo porque paseo por las calles y ya no conozco a nadie. Claro, eso debe suceder, ¿no? O sea, porque hayan muerto los amigos o porque la gente, pues, en fin, claro, tu radio de conocimiento cada vez haces menos amigos conforme vas. Y ese es un papel que tengo una carpetita con algunas cosas que está ahí, ese papel que salvaría un incendio, por así decirlo. Un mentor que te ayudara o te abriera camino o te enseñara cosas muy útiles en tu vida. Sí. Una persona me enseñó
me enseñó en un curso en el instituto cosas fundamentales sobre leer un texto, que fue una profesora de literatura que tuve, que se llama, espero que viva todavía, Sara Freijido. Y Stephen Bissinsey me enseñó, digamos que fue la lección segunda sobre cómo leer un texto, mucho más mayor, ¿no? Y Steven Pinker hizo algo por mí intelectualmente muy importante, que fue acabar con cualquier telaraña dualista. Hace poco he conseguido su libro, ¿cómo se llama en español? El sentido de la palabra, ¿no? Sí. Que era difícil de encontrar. Sí, Lo efectivamente. conseguí en una librería antigua y me estaba gustando mucho. Es muy interesante cómo habla de la importancia de las palabras, ¿no? De cómo tienen ese impacto, que es difícil a veces de explicar, pero él lo consigue hacer muy bien. Sí, yo el primero que leí de él, que me pareció deslumbrante, muy bien traducido además al castellano en Alianza, fue el Instinto del Lenguaje, ¿no? Y esa idea, por ejemplo, de que es una idea materialista, ¿no? De que el lenguaje es como una segregación, como la araña segrega su tela, ¿no? Me pareció deslumbrante. Y si tienes ya por último, un lema en la vida que te repitas como, pues eso, a modo casi de mantra, o que Sí. tengas muy presente. No seas pelmazo. Muy útil. Pues nada, Arcadi, me lo he pasado fenomenal contigo y muchas gracias por venir al Hotel Jorge Juan. Espero que te hayas pasado bien. Un placer estar contigo y aquí.